Hola, muy buenos días a los nacidos bajo el signo de Géminis. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y así ver el video completo también. Si ustedes quieren ganar una lectura privada es muy fácil, deben ver el video completo y así conocer los requisitos para participar. Ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que tú desees a nuestras cartas acerca del amor, acerca de esa personita especial. Y pues si tú, digamos, en este momento deseas una de ellas, en el primer comentario están nuestros datos de contacto. Bueno, quiero comentarte que el día de hoy, con muchísimo amor, mi querido Géminis, vamos a hacer una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Toma lo que resuene, deja fluir el resto, suelta el resto. Si no conoces tu ascendente, es importante escucharlo porque si no tu lectura siempre va a estar a medias. Y en el primer comentario también te dejé un video para que tú mismo vayas y lo calcules. Comenzamos y el día de hoy tenemos un mensaje general de los angelitos, luego el amor y luego la economía. Recuerda que si tienes una petición especial de oración puedes hacerla y dejarla ya mismo en los comentarios y oraré por ti. Me dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Llega un tiempo de sanación, llega un tiempo de restauración muy bonito, muy importante, que te ayudará muchísimo a reencontrarte contigo mismo, contigo misma. Si tú crees que llega sanación a tu vida, a tu cuerpo, a tu familia, a tu economía, escribe ya mismo, hecho está en los comentarios. Por otro lado te dice, escribir es tu fuerza. Algunos de ustedes son como malos, a veces canalizando de buena manera las, digamos como las energías o las emociones negativas. Escribir a veces nos permite, digamos, desahogarnos y liberar toda esta tensión, todo aquello que hemos estado guardando, todo aquello que nuestro corazoncito aún nos duele, lo podemos liberar a través de la escritura. Tu último mensaje te dice, la razón alumbrará tu vida. Mira que yo siento que llega sanación, que llega mucha claridad. No sé por qué, pero presiento que te puedes estar quitando un peso de encima. Si escribes, si digamos dejas algo por escrito que te permita hacer catarsis o liberación. Esto es fundamental, es importantísimo. Y esto te va a permitir como desbloquear muchas áreas de tu vida en las cuales tú has venido como sintiendo que no fluyes. Vamos a pasar en este momento al plano de lo sentimental para todos aquellos amigos que, digamos, están preguntando. Estas son iniciales de personitas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas súper importantes en el amor, ¿ok? Tenemos la letra D, la U, la W, la M, la F y la C, ¿ok? Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona. Vamos a ver qué se viene para Géminis en el amor. Géminis amor, ¿qué viene para Géminis en el amor? Recuerden que esta primera parte de la lectura de amor es para los que están solteros, los que no tienen ningún compromiso con nadie, que se encuentran totalmente solteritos. Esta parte es para ustedes, los que no sienten nada por nadie, ni siquiera por su ex. Me encanta porque está la carta de la muerte y esto me indica de un cambio o una decisión radical que estás tomando o estás a punto de tomar. A veces dejar el pasado atrás no es tan fácil, pero quiero decirte que en este momento es súper importante, que en este momento es
digamos, fundamental poder tener como la convicción de dejar algo ya atrás. Y ahora has tomado una decisión radical y quiero felicitarte, y tus guías espirituales también quieren hacerlo, porque has tomado la decisión de hacer un cambio y esto trae fortuna para ti en el amor. Miren que este cambio va a ser un cambio muy bueno que te trae progreso. Creo que el mensaje es claro, es directo, tenemos la muerte, la fortuna, el cambio y el progreso. Y hay algo que está muriendo en ti para que algo muchísimo mejor llegue a tu vida. Así que no te me desanimes si el cambio que has visto no es como inmediato, ¿sí? Y pues definitivamente yo pienso que sería importantísimo que este cambio se perdure en el tiempo. Bueno. Vamos a pasar ahora a la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento digas el nombre de esa persona especial en tu nombre. Y ahora el nombre de esa persona completo y el tuyo, completos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se espera de ti en este vínculo de conexión, qué se aproxima, qué se aproxima y qué te recomienda el tarot al respecto, qué carta les cubre como pareja. Bueno, tenemos aquí, me dice Virgo, tenemos Aries, les marca muchísimo Virgo y Aries, ¿listo? Puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus de esta persona especial. Veo que los sentimientos de esa persona hacia ti es como si estuvieran sufriendo un proceso de transformación, un proceso de cambio, un proceso de, digamos, irse como transformando a nivel del tiempo. Y bueno, miren que la carta del arte es una carta que nos habla acerca de cambios, pero cambios que son positivos en los sentimientos de esta persona. No es como que te esté queriendo menos. Sin embargo, esta persona piensa en un tema familiar y en las dificultades que ustedes como pareja y como familia han tenido que pasar. Así que, bueno, es algo que le pone como al mismo tiempo a dudar. Saben que a veces hay relaciones que funcionan muchísimo mejor estando como a la distancia, estando cada quien por su lado. Es muy probable que esta persona, si ustedes tienen hijos, quiera tener una relación buena como padres más que como pareja. Y que de lo contrario, pues como que piensen en tener hijos si es que no los tienen aún, pero luego de superar unas dificultades. Les marca esta carta del ermitaño como carta de lo que se espera de ustedes, y se espera que ustedes también estén haciendo un proceso de autorreflexión o autoanálisis, porque Géminis, hay que reconocerlo, a veces todo el tiempo uno también comete errores con los demás. Eres muy bueno a veces viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que hay en tu ojo. Y hoy tu pareja te está diciendo, me gustaría que tú también aprendas a reconocer los errores para que podamos juntos superar dificultades. Yo aquí relaciones que renacen, relaciones que vuelven y otra vez como que surgen, como que inician, pero cada quien tiene que poner de su parte. De tu parte, Géminis, es fundamental el hecho de reconocer errores, también el hecho de que la otra persona
Si te ha pedido perdón y si han quedado en hacer un borrón y cuenta nueva, lo hagan de fondo y lo hagan de corazón. Yo siento que algunos problemas pueden haber sido causados por una infidelidad bastante marcada, bastante fuerte, pero el superarlo, mire que, digamos, trae beneficios familiares. Hay que separar una cosa, aquí me habla mucho de la herencia, el patrimonio, la familia, y es separar la relación que tienen como padres de la relación que tienen con su pareja o expareja, ¿sí? Porque siento que aquí hay menores de edad o hay familia afectada y es un tema en el cual tu persona especial o por quien estás preguntando aquí piensa mucho. Entonces, si definitivamente usted no va a regresar con esa persona, ponga de su parte para que tengan una buena relación como padres. Si van a continuar esta relación, trabajen de manera inteligente para que no se vean afectados sus hijos si es que los tienen. Vemos aquí que les recomienda muchísimo la carta de la recapacitación. Ustedes, miren, esta carta va mucho con esta. Tu persona especial espera de ti eso y tus guías espirituales también. Que hagas un proceso de introspección, de recapacitar, de analizar muy bien qué es todo lo que han estado viviendo. Y pues eso por ese lado. Te sale la carta del Hierofonte y te recomiendan tus guías espirituales a actuar con rectitud, actuar de una manera correcta ante la gente, ante las circunstancias de la vida. Recuerde que lo que usted hoy siembra, mañana lo van a cosechar usted y a veces también los hijos pagan las consecuencias. Entonces haga las cosas de una manera correcta y que su actuar bueno sea constante, no unos días sí y otros días no. Por otro lado, vamos a ver qué nos puede clarificar el tarot respecto a esta situación. Hay una relación que está muy en crisis y usted tiene que aprender a tener autocontrol acerca de esta situación, buscar el equilibrio y pensar que sus decisiones no le afectan o no le afectan solamente a usted, sino a toda la familia. Esto es un cambio, ¿sí? Es un cambio que su vida tiene que dar de manera positiva para buscar el bien, la tranquilidad, la paz y la armonía, el soltar y el dejar ir. Mucho tema de familia sale aquí, herencia, patrimonio y este 10. ¿Listo? Mucho autocontrol también. Bueno, vamos a ver qué lectura nos da para el plano de lo económico en este momento. Para todos aquellos que están sin trabajo, me dice puede ser que la mala energía o la mala vibra de personas alrededor esté entorpeciendo sueños, metas y proyectos. Tienes que tener un poco más de cuidado sobre a quién le cuentas tus cosas, porque yo pienso que a veces eres un poco muy confiado. Para todos aquellos que, bueno, en ese caso te recomiendo hacer una limpieza del huevo y hacer tu ritual de abre caminos si no tienes trabajo. Pero hazlo por 30 días y hazlo como te lo digo en el ritual que está en la lista de rituales del primer comentario. Y para los que tienen trabajo o un emprendimiento, me dice es tiempo de trabajar en equipo. Bueno, número de la suerte para ti, el número 56, y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea entre nuestros suscriptores que hayan cumplido los requisitos de la semana y estar en nuestros en vivo. Los requisitos son estar suscritos, tener la campanita activada, darle like a este video, dejarnos un comentario y bueno, los invitamos ya mismo a ver su ascendente para que su lectura no quede a medias. Un abrazo enorme y los llevo en mi corazón. Gracias de parte de nuestros peluditos.